¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean todos y todas muy bienvenidos a la primera y gran edición de Construyendo Conecta Educar de este año 2023. Soy Macarena Morales y tengo el gusto de acompañarlos en este espacio de conversación donde buscamos reflexionar y sobre todo poder impactar sobre el futuro de la educación. El día de hoy, como es habitual, vamos a tener importantísimos entrevistados. Pero antes de comenzar la jornada, los quiero invitar a ver un breve resumen de lo que fue justamente nuestro gran evento de educación, Conecta Educar del año 2022. Recuerden además que todo el contenido de Conecta Educar 2022 y mucho más queda siempre alojado en internet y lo van a poder encontrar, como es habitual, en www.conectaeducar.com. Ahora sí, pasemos a revisar de lleno nuestro programa del día y este resumen. Pasamos de lleno al programa que hemos preparado para el día de hoy. Está junto a nosotros la representante de las organizaciones que impulsan Conecta Educar. Ella es Olga Alarcón, directora de la Fundación Telefónica Movistar, quien se va a referir a un tema que ha estado en la palestra el último tiempo, específicamente en el inicio de este año escolar. Golpea de lleno a la sociedad en su conjunto. Es la convivencia escolar. Olga. Muchas gracias, Macarena. Muy buenos días, qué alegría poder estar junto a ustedes en la primera edición del año de Construyendo Conecta Educar 2023. Este interesante recorrido que hacemos de cara al gran evento Conecta Educar de enero del próximo año. Qué importante además que podamos conversar este 2022, año en que la educación ha estado en la palestra, pero no por los motivos que a todos nos gustaría. El año en curso nos está planteando una serie de desafíos que nos obligan como sociedad a estar más unidos que nunca y a involucrarnos activamente en el proceso educativo de nuestros niños, niñas y adolescentes. Estamos viviendo tiempos que nos preocupan. Las manifestaciones de violencia en los espacios educativos, por supuesto, junto con interrumpir el proceso de enseñanza de los niños y niñas, impacta negativamente en sus aprendizajes. Según el Instituto Nacional de la Juventud, en el 2019, el 84% de los estudiantes declaró haber escuchado o visto algún episodio de bullying en su lugar de estudio. Y en el mismo informe indica que el 61% de los jóvenes ha sido intimidado o maltratado verbalmente con insultos, burlas o amenazas en estos espacios. Como Fundación Telefónica Movistar, hemos querido ser un apoyo en esta materia. Y hemos creado rutas formativas para los miembros de la comunidad docente, entregándoles herramientas educativas de manera online y complementando además esto de manera gratuita para tener insumos adicionales para sobrellevar las complejas situaciones de violencia y acoso en la comunidad escolar. Además de los cursos gratuitos de convivencia escolar de nuestro programa global de Educación por Futuro, actualmente en alianza con la Universidad Mayor, estamos realizando un diplomado con miles de inscritos para abordar estas temáticas. Como mencioné al inicio, esto es tarea de todos y esperamos, como Fundación Telefónica Movistar, que nuestro aporte sea relevante en esta materia. Hasta pronto. Muchísimas gracias. Como bien señaló la directora, este desafío nos obliga a estar más unidos que nunca. Vamos a seguir conversando sobre el futuro de la educación con nuestra siguiente invitada. Presten atención. Ella es doctora académica de la Universidad de Columbia y fundadora de Heart in Mind, Gloria Martínez, quien nos va a explicar su innovador método de aprendizaje socioemocional.
Gracias por la invitación de participar en este Conecta Educar 2022. Es un placer estar con todos vosotros y con todas vosotras el día de hoy para hablar del aprendizaje socioemocional. Me gustaría empezar con esta cita que está en mi libro Pedagogía con Corazón, que habla sobre la importancia de las emociones y el rol que tienen en el aprendizaje. Las emociones constituyen una parte muy importante de nuestra vida humana e influyen de manera muy significativa en la disposición del alumnado a aprender. Por eso recomendamos que en las escuelas, en los centros educativos, se cree un proceso de implementación del aprendizaje socioemocional que realmente ayude a los educadores a que trabajen las emociones dentro del aula. En estos momentos de vuelta a las aulas, de la pandemia, después de la pandemia y después de estar tantas semanas en un aislamiento social y físico, hay una pregunta muy importante que le tenemos que hacer a nuestros estudiantes y es ¿cómo se sienten? ¿Qué emociones sienten nuestros estudiantes? Hemos visto que en muchos casos los estudiantes y las estudiantes regresan a las aulas con ilusión, con ganas de ver a sus amigos y amigas, de conocer a sus maestras en persona, pero no podemos olvidar que la pandemia les ha afectado de manera muy significativa. Sabemos que hay muchos niños que han sufrido con el confinamiento, en el aprendizaje a distancia, han perdido seres queridos y se ha dado una gran situación de inestabilidad. Los adultos a su alrededor han tenido que lidiar con unos niveles de estrés muy altos y los niños se ven influenciados por todo ese contexto de estrés y de ansiedad. Es importante conocer y saber la investigación que se ha hecho en el campo de la neurociencia afectiva, que nos dice que desde un punto de vista neurobiológico es imposible crear recuerdos o tener pensamientos complejos o prestar atención, tomar decisiones sin emociones. Por eso le damos tanta importancia a este trabajo del aprendizaje socioemocional. Pero las emociones no solo las tienen los niños y las niñas, los jóvenes, sino que también los adultos están en una situación emocionalmente difícil. Aquí en esta diapositiva podéis ver las emociones de los educadores y líderes educativos en una clase reciente que di con líderes en Chile. Estos compartieron sus emociones y vemos en esta nube de palabras que hay ansiedad, hay miedo, hay dudas sobre cómo vamos a poder hacer este trabajo, cómo podemos darle acogida a nuestros estudiantes de maneras que se sientan seguros, que puedan volver a tener una sensación de normalidad dentro de lo que sea posible. Entonces también hay que tener en cuenta que los adultos regresan a la escuela con un mundo emocional muy rico. Pero vemos también que no es solo ese cansancio, esa ansiedad, también hay emociones como la alegría, la curiosidad, el optimismo. Y en este trabajo queremos usar todas estas emociones para crear ese ambiente positivo de aprendizaje. ¿Cómo le damos respuesta a las necesidades actuales, teniendo en cuenta este panorama emocional que hemos visto? Y mi recomendación más ferviente es que las escuelas puedan implementar el aprendizaje socioemocional de manera planificada y sistemática. El aprendizaje socioemocional es, desde mi punto de vista, el vehículo que apuntala la excelencia académica. ¿Por qué? Porque en el fomento de una comunidad rica en habilidades socioemocionales vemos que hay una repercusión positiva en el rendimiento académico. Es también un vehículo que nos ayuda a construir un bienestar sostenible cuando creamos un ambiente positivo donde los adultos y también los niños tienen esas herramientas socioemocionales para regular sus emociones, para poder lidiar con las dificultades en las que nos encontramos en estos momentos. Ese sentimiento de
satisfacción con la situación actual, de sentirse bien con uno mismo, con los demás, esa idea de bienestar también mejora porque estamos capacitando a esos adultos y a esos niños y niñas con las estrategias necesarias. Y finalmente, el aprendizaje socioemocional también nos ayuda a construir una ciudadanía comprometida, porque favorece que los estudiantes se vean a sí mismos como agentes de cambio, como personas con ideas, con fortalezas, con intereses y pasiones y con el objetivo de poder solucionar, de poder aportar soluciones a los problemas que ven en sus comunidades locales, pero también en su comunidad global como las semillas para esas generaciones futuras. Y con el objetivo final de poder crear un futuro más justo y más equitativo. El aprendizaje socioemocional tiene que ser implementado de forma sistemática en el centro educativo. Y el modelo Heart in Mind es un modelo que he desarrollado para poder favorecer esta implementación sistemática y para poder guiar a los directores, directoras de centro, a los educadores en un proceso de desarrollo que empieza y se fundamenta en las relaciones positivas entre los alumnos y sus profesores. Esa es una parte muy importante que no hay aprendizaje sin ese vínculo afectivo. Para que el aprendizaje sea significativo, realmente se tienen que dar esas relaciones positivas. Y a medida que vamos haciendo ese trabajo en el aula, vemos cómo son esas condiciones positivas de aprendizaje. Tenemos una lente diferente para analizar nuestra pedagogía. Tomamos tiempo para enseñar e integrar el modelo Heart in Mind en nuestra práctica, en nuestra praxis pedagógica y también nos capacitamos como adultos en poder modelar y clarificar como educadores cómo ponemos en práctica estas habilidades socioemocionales. Entonces, a partir de ese trabajo con las relaciones positivas y el aula, establecemos también esa visión estructural y sistemática al nivel de la escuela para poder integrar a las familias, poder ofrecer oportunidades de liderazgo para el alumnado y poder crear en definitiva un centro educativo que sea emocionalmente inteligente. Y para hacer ese trabajo tenemos que contar con las organizaciones de la comunidad para que puedan apoyar el trabajo que hacen las escuelas de educar esas generaciones futuras y poder hacer un trabajo colaborativo, integrador, realmente para favorecer ese desarrollo saludable y sostenible de nuestros estudiantes. Pero, ¿de qué hablamos cuando hablamos de habilidades socioemocionales? Como podéis ver aquí en esta diapositiva, HEART es un acrónimo que define 5 competencias sociales y emocionales. Y para los que no sabéis inglés, heart significa corazón. Entonces, cuando decimos heart in mind, quiere decir con el corazón en mente. Es un poco un juego de palabras. Entonces, este modelo Heart in Mind constituye una aplicación práctica de conocimientos, de actitudes, de habilidades fundamentales para que, como decía, tanto estudiantes como adultos se conviertan en seres social, emocional y culturalmente competentes. En este modelo incorporamos las habilidades intrapersonales y ahí las veis reflejadas en las 2 primeras letras del acrónimo HEART, honrar a las emociones, que se refiere a poder identificar, nombrar e interpretar nuestros sentimientos y luego elegir las respuestas que tiene que ver con la autorregulación, todas esas opciones que tenemos durante el día y cómo respondemos a las situaciones de la vida cotidiana. También incorpora este modelo las habilidades interpersonales y en este caso sería la aplicación de la empatía y poder reavivar las relaciones, entendiendo que las relaciones es algo que tenemos que cultivar y que podemos hacer de forma intencional a partir de esta importancia de crear una red positiva de personas, de niños, de jóvenes a nuestro alrededor. Y claro, ese trabajo no es posible a no ser que practiquemos y apliquemos la empatía.
Y finalmente también incorpora estas habilidades cognitivas, que es la adopción de decisiones éticas y el poder transformar con un propósito. Y esto se refiere a poder usar las fortalezas que uno tiene como individuo para poder, y a partir de ahí encontrar cuál es nuestro porqué, cuál es esa razón que guía nuestras acciones diarias y poder ver si estamos encaminados para poder desarrollar esos objetivos de manera sostenible. Y estos objetivos no son solo aspectos que nos benefician individualmente, sino que son objetivos que pretenden mejorar el entorno, los problemas que hay a nuestro alrededor. Y como podéis observar, estas habilidades se describen mediante el empleo de un verbo para indicar una acción específica, algo que se puede poner en práctica para desarrollar esa habilidad en particular. Cuando pensamos en esta implementación efectiva del aprendizaje socioemocional, tenemos que tener en cuenta 5 consideraciones. La primera es que las emociones proporcionan información. Son datos que tenemos que genera nuestro cuerpo y nuestra mente y que debemos interpretar para saber qué nos están intentando decir. Las emociones están presentes en todos los principales procesos cognitivos y tienen diferentes finalidades. Nos protegen de situaciones peligrosas, activando nuestro sistema de alarma. Nos ayudan a tomar decisiones, evaluando diferentes perspectivas. Favorecen una comunicación eficaz con otras personas porque nos ayudan a establecer ese vínculo emocional. Y finalmente nos mueven, nos alientan a tomar decisiones. Una de las dificultades más importantes que nos encontramos en este trabajo del aprendizaje socioemocional es que los adultos tenemos que hacer un trabajo de desaprender lo que nos han enseñado sobre las emociones. Realmente hay pocos adultos que yo haya conocido que hayan aprendido que las emociones proporcionan esta información tan valiosa cuando eran niños y niñas. Entonces hay un trabajo ahí con los adultos de desaprender, quizás desempacar algunos de los mitos que tenemos sobre las emociones para poder hacer este trabajo de manera mucho más efectiva y significativa con nuestros alumnos. La segunda consideración es que las relaciones humanas, como decía al principio, son el ingrediente esencial que cataliza el aprendizaje y el desarrollo. Es decir, el cerebro se desarrolla de forma óptima cuando existen estas relaciones de apego consistentes, cuando los niños y las niñas tienen estas experiencias positivas en su centro y también cuando perciben estas relaciones como cercanas. Estas relaciones de apego tienen una importancia tanto afectiva como también biológica. Vemos a través de la investigación que estas relaciones pueden cambiar incluso el desarrollo genético de nuestros pequeños. Entonces funcionan como un aspecto protector para el desarrollo. Es muy importante que cualquier actividad que hagamos en los centros educativos, cualquier iniciativa, que realmente tomemos el tiempo necesario para el cultivo de estas relaciones positivas. El tercer aspecto es que no podemos enseñar lo que no practicamos. Las competencias socioemocionales de los adultos son muy importantes. Ayudan a que los educadores fortalezcan las relaciones que tienen entre ellos, pero también con sus estudiantes. Cuando los educadores aprenden sobre estas competencias socioemocionales, también desarrollan más estrategias para poder reducir el agotamiento personal, el estrés que es natural en la tarea educadora. Y también ayuda a que se generen unos ambientes de más confianza entre los compañeros, las compañeras del claustro. Los educadores, aunque a veces es de forma inconsciente, modelan y dan ejemplo
sobre cómo estas competencias socioemocionales se ponen a la práctica. Entonces, los niños, niñas, los jóvenes siempre están observando y aprendiendo de nuestro comportamiento adulto. Entonces, es importante que en este trabajo del aprendizaje socioemocional incluyamos e incorporemos a los adultos que trabajan con niños. La cuarta consideración es que el aprendizaje socioemocional es buena pedagogía. Para poder implementar este trabajo de manera efectiva, lo debemos hacer como una parte integral de los principios pedagógicos y del programa educativo del centro. No puede ser visto como algo más que se añade al currículo escolar, sino una parte muy importante, no solo del qué enseñamos, pero de cómo enseñamos y por qué enseñamos. Entonces, cuando implementamos el aprendizaje socioemocional desde este punto de vista de planificación y de sistematicidad, lo que hacemos es examinar cuáles son las condiciones de aprendizaje que le estamos ofreciendo a nuestros alumnos y poder hacer un trabajo de análisis primero, de reflexión y luego poder cambiar las cosas que no incorporan estos principios de aprendizaje socioemocional, que al final de la jornada lo que hacen es hacer que nuestros procesos de enseñanza y aprendizaje sean más efectivos y más significativos. En términos generales, hablamos de 3 estrategias para poder enseñar las habilidades hard en el aula. Hay un trabajo muy explícito donde en el horario escolar dedicamos un tiempo para enseñar estas habilidades de manera, como decía, explícita. Es decir, vamos a tener unas unidades didácticas, unas lecciones, unos objetivos curriculares que tienen que ver con el aprendizaje socioemocional. Pero no es ahí no se acaba todo el trabajo. También tenemos que hacer un proceso de incorporación, de integración de estas habilidades en la praxis pedagógica. Eso quiere decir que miramos nuestra metodología, nuestra manera de enseñar y vemos qué oportunidades hay para que los alumnos puedan practicar esas habilidades de manera intencional. Entonces hay muchas estrategias que se pueden hacer servir para llevar a cabo esta integración. Y finalmente la tercera estrategia en el aula es poder conectar e integrar este aprendizaje socioemocional con los contenidos académicos. Entonces ese es un trabajo de ver en la asignatura de lengua, en la asignatura de matemáticas, en las ciencias, qué oportunidades hay para identificar las habilidades que por una parte los alumnos y alumnas necesitan para poder acceder al material académico y al mismo tiempo poder reflexionar sobre cómo, por ejemplo, un personaje histórico usa o no usa estas habilidades socioemocionales, cómo las emociones han influido en la política, por ejemplo, o en los libros de texto, los diferentes personajes en las novelas. Hay muchos ejemplos de cómo podemos incorporar este aprendizaje en los contenidos académicos. Y como decía, el resultado es vemos a través de la investigación y de lo que los educadores nos han contado sobre su experiencia, es que mejora no solo el ambiente de aprendizaje, pero también los métodos que los educadores usan para la enseñanza. Y finalmente, la quinta consideración es que el aprendizaje socioemocional, para que realmente sea efectivo, tiene que estar centrado en crear oportunidades para todos los estudiantes y las estudiantes. Puede convertirse en una herramienta para luchar en contra de las desigualdades, de la inequidad que existe actualmente en nuestros sistemas educativos. Entonces tenemos que asegurarnos que independientemente de la cultura, el nivel social, económico que los estudiantes tienen, su origen étnico, que tienen esa oportunidad para verse reflejados y reflejadas en el currículum y para hacer este trabajo de una manera muy cercana a lo que ellos conocen, que puedan ver que son herramientas que sirven para que ellos y ellas
alcancen sus objetivos, que no sea algo que vive en el exterior, sino que sea un proceso que puedan interiorizar y desarrollar a largo plazo. Entonces, para ir resumiendo, enseñar con este modelo Heart in Mind lo que significa es que creamos estas condiciones favorables para el aprendizaje, que enseñamos y, como veíamos, integramos estas habilidades Heart en el aula y las trabajamos de manera diaria, y también que como educadores cultivamos estas capacidades socioemocionales en nuestra vida diaria, reflexionamos sobre cómo respondemos a situaciones de tensión y de estrés, cómo navegamos nuestra ansiedad o el miedo a esta vuelta a las aulas. Entonces es un trabajo integral que, como decía, incluye tanto el trabajo directamente con nuestros estudiantes, así como el trabajo con nosotros mismos y con nuestros compañeros de claustro. Entonces te quiero hacer una invitación muy calurosa y muy personal para que te animes a transformar la educación a través de esta pedagogía con corazón a partir de la integración del aprendizaje socioemocional en tu aula, en tu escuela, en tu distrito escolar, allá donde estés. Te hago una invitación sin reservas y de todo corazón para que emprendas conmigo esta labor tan importante, que lo que nos va a ayudar es a crear un futuro más justo, más equitativo y mejor para nosotros y también para nuestros hijos, para nuestros pequeños. Y nada más, cerrar con mi información de contacto. Si os interesa conocer más sobre este tema, si os gusta estar en las redes sociales, ahí tenéis mi información. Pedagogía con Corazón está disponible en muchos sitios, podéis ver ahí, está en papel, en digital, y me encantaría que pudierais usar este recurso para implementar el aprendizaje socioemocional en vuestras aulas y que si tenéis preguntas pues podáis estar en contacto. Ha sido un placer estar con todos vosotros hoy y espero que os animéis a implementar el aprendizaje socioemocional en vuestras aulas y en vuestros centros educativos. Hasta la próxima. Y bien, de esta manera llegamos al último bloque de esta jornada. Se trata de un interesante panel de conversación liderado por Gilda Bilbao. Ella es directora del programa de formación pedagógico de la UDD. Gilda. Hola, bienvenidos a esta interesante conversación en un panel donde reflexionaremos acerca de las competencias socioemocionales en el contexto educativo. Quiero dar la bienvenida a las panelistas que nos acompañan. Está aquí a mi lado Bernardita Jensen, directora de la Fundación Montessori Pucallán y directora de Desarrollo Integral de la Fundación Mustakis. ¿Cómo estás, Gilda? Bienvenida. También nos acompaña a distancia Francisca Müller, consejera de Educación, Ciencias, Tecnología e Innovación en Misión de Chile ante la OCDE. Bienvenida, Francisca. Muchas gracias, Gilda. Hola, Bernardita. Acá la saludo desde París. Hola, Francisca. Hola. Gusto. Un gusto también. Muchas gracias por la invitación. Bien, como ambas saben y todos sabemos, producto quizás de la pandemia, nos estamos preguntando y cuestionando bastante en educación acerca del desarrollo socioemocional de los niños, de las niñas y de los adolescentes. Y es por este motivo que me gustaría que pudiésemos reflexionar a partir de la experiencia que ustedes tienen y a partir, por supuesto, de los estudios de los que puedan dar cuenta en esta conversación. Bernardita, si nos quieres comentar cuál es tu apreciación de lo que está ocurriendo, de lo que tú has podido observar con las competencias socioemocionales hoy en los contextos escolares. Bien, gracias, Gilda, por la pregunta. Creo que es un tema relevantísimo hoy día en educación en nuestro país y seguro más allá de nuestro país, por eso interesante la conversación también con Francisca. Mi observación en las fundaciones en que colaboro tiene que ver con apreciar mucho dolor en el sistema,
Pienso que hay un sistema educativo que está agotado desde sus distintos como componentes. Hay un tema con el estrés de nuestros maestros que no es menor. Hay un tema del enfoque de las competencias socioemocionales a nuestros estudiantes que creo que estamos al debe. Y por supuesto también la familia como un todo, como un sistema. Por tanto, creo que es un problema profundo y a la vez una oportunidad de poder mirar y analizar, digamos, en este tiempo de pandemia, cómo esto se ha exacerbado para dar respuestas mejores, Gilda. Perfecto, Bernardita. Es cierto, quizás producto de lo que ha ocurrido en los últimos meses y años, ha aparecido este problema del desarrollo de las competencias socioemocionales y en Chile lo estamos viendo en forma permanente. Francisca, ¿cuál es tu aproximación, quizás desde una mirada un poco más macro, más comparativa, acerca de este fenómeno del desarrollo de las habilidades socioemocionales? Muchas gracias, Hilda. Concuerdo que tenemos un sistema que está un poco agotado por producto de la pandemia, pero el tema de las habilidades socioemocionales viene antes de la pandemia. Lo que pasa es que ahora en este mundo como totalmente digitalizado, la tecnología está en todas áreas de nuestras vidas, también estamos teniendo un problema de cambio climático importante, entonces necesitamos forjar no solamente estudiantes, sino también adultos que tengan un carácter sólido para poder enfrentar estos desafíos que estamos viviendo, y parte de eso se hace a través de las habilidades socioemocionales. Yo considero que la educación, bueno, como sistema tiene que potenciar, por ejemplo, la curiosidad, o sea, abrir nuestras mentes, entender también, por ejemplo, las necesidades de los demás, ser más compasivos, más empáticos. Se trata también un poco de movilizar nuestro conocimiento, lo que sabemos en matemáticas, lectura, ciencias, para enfrentar estos cambios tanto climáticos como sociales, por ejemplo. Necesitamos pensar un poco de forma más integral, más creativa, entender estas interconexiones entre los profesores, los padres, los alumnos, y entender que todos estamos en esto y tener una perspectiva optimista que el sistema educacional nos puede ayudar. Y tú me preguntabas un poco, Gilda, sobre el contexto, y yo creo que aquí me pongo el sombrero OSD, porque, bueno, la OSD por sus siglas en español es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, y es conocida esta organización por básicamente tener muchos datos comparativos en todas las áreas que uno puede imaginar, en todas las áreas de política pública, digamos. Y una de las competencias es en áreas de la educación. La OCDE es conocida, por ejemplo, por PISA, que mide el conocimiento de niños de 15 años, tanto en matemática, lenguaje y ciencia, o PIA, que mide el conocimiento de adultos, cómo estos adultos están preparados para enfrentar el mercado laboral, o TALIS, por ejemplo, que es una encuesta a profesores. Entonces hay mucha información de educación, pero la OCDE entiende que para el mundo de hoy necesitamos tanto alumnos integrales como adultos integrales, y para eso tenemos que entender qué pasa con las habilidades socioemocionales. Y el año pasado lanzaron un estudio donde participaron 6 países para medir las habilidades socioemocionales. Entonces, desde una perspectiva internacional, por ejemplo, la OCDE está también pensando en la importancia de estas habilidades o competencias, así que creo que estamos todos alineados. Perfecto. Y tú, Francisca, nos mencionabas que las habilidades socioemocionales, una de ellas es la curiosidad. Tú mencionaba que también estaba relacionada con la compasión, por ejemplo. Y no sé, Bernardita, si tú podrías complementar esta idea que a veces pensamos en las habilidades socioemocionales y quizás no sabemos exactamente a qué nos estamos refiriendo. Sí, perfecto. Pienso que Francisca comparte un concepto que me parece muy relevante y tiene que ver con el desarrollo integral. Desde mi perspectiva, las competencias socioemocionales colaboran de manera radical con una mirada integral del ser humano. No solamente las competencias socioemocionales, como por ejemplo la empatía, la compasión bien entendida, ¿no? La compasión tiene 3 elementos que la constituyen. Un primer elemento de la compasión es esta capacidad de poder sentir de una u otra forma lo que al otro le ocurre,
¿verdad? Como dice Mark Brackett, este autor norteamericano tan interesante, darnos ese permiso para sentir lo que nos pasa a nosotros y también lo que pasa al otro. Si seguimos en la línea de la compasión, hay un segundo componente que tiene que ver con un componente más bien cognitivo, podríamos decir. ¿Cómo hago o qué me pasa para que yo te ayude a que no sientas lo que te está ocurriendo? ¿Cómo te colaboro en salir de ese malestar? Y por último, tiene un componente motivacional. Me comprometo a efectivamente apoyar ese dolor y transitar contigo a un estado mayor de bienestar. Pero insisto, creo que esto está enfocado dentro de un paraguas mayor que es el desarrollo integral, donde tenemos las competencias socioemocionales y nos podemos referir con más detalle pronto a ello, pero también tenemos que tener la mirada multidimensional de lo humano. Es decir, todo lo que tiene que ver con la interioridad, el desarrollo profundo, podemos llamarle también espiritualidad, que va más allá que cualquier religión, sino ese contacto profundo de este niño, niña, joven, docente, nosotros mismos, con ese espacio interno tan profundo. También tiene que ver el desarrollo integral con una mirada de lo que significa nuestra mente hoy día, con todo lo que sabemos de neurociencia, que tenemos que comprender de una manera más profunda, y por supuesto la corporalidad, cómo el cuerpo está implicado en el aprendizaje. Y todo aquello, evidentemente, colabora y nos implica en educación, más allá de técnicas o métodos, mirar un paradigma. Y evidentemente lo primero que surge son estas competencias socioemocionales. Como bien decía Francisca, y comparto esto, dentro de las habilidades del siglo XXI se menciona la curiosidad como un motor para hacerte preguntas. Y desde mi perspectiva, a los niños no hay que enseñarles a ser curiosos o curiosas, a las niñas. Hay que permitirles la exploración. Por tanto, la escuela es la que tiene que girar en un paradigma muy profundo. Colaboración, empatía, compasión, pensamiento crítico, resolución creativa de problemas. En fin, podríamos acuñar distintos modelos de competencia, pero que pongan en el centro, del centro al niño, a la niña y al joven. Perfecto. Y en ese sentido, entonces, se amplía la mirada de las competencias o las habilidades socioemocionales. Y Francisca decía también que estas competencias o habilidades están vinculadas con el aprendizaje de lo que hemos llamado ciertas disciplinas. Es decir, no es que desarrollemos en forma paralela y no integrada la curiosidad con, por ejemplo, el pensamiento matemático o con el pensamiento científico. Es decir, hay una integración en el ser humano y no esta vieja creencia de que la mente está desvinculada de las emociones. Y en ese sentido, Francisca, ¿qué hallazgos aporta esta última encuesta de la que tú nos comentabas? Sí, me gusta mucho porque el último estudio de las habilidades socioemocionales de la OCDE efectivamente encuadra todas las habilidades que nombraba Bernardita, y básicamente el estudio se enfoca en 5 grandes ítems. Por ejemplo, tener una mente abierta, en el fondo tener la posibilidad de entender las perspectivas de los demás, el desempeño, enfoque en la tarea, todo esto del compromiso con los demás, la colaboración, viendo empatía, trabajo en equipo, confianza y regulación emocional. Entonces, lo que hace este estudio es encasillar estas 5 grandes áreas, y dentro de cada área hay otras habilidades socioemocionales más detalladas, complementando 17 variables socioemocionales. Entonces, está súper en línea con lo que nombraba Bernardita, pero aquí le ponemos datos en el fondo. Lo que hace la OCDE es, a través de encuestas, alumnos, profesores y sus padres, en el fondo, cómo estos niños tienen estas habilidades socioemocionales. Por ejemplo, ¿te gusta aprender o no te gusta? ¿Te estresas frente a un problema o no? En una escala de 1 a 7, y más o menos van viendo en el fondo qué tan preparado está el niño frente a distintos escenarios. Eso es como para contarles un poquito de la encuesta. Yo después les puedo mandar el link de los resultados. Ahora la organización está formando en la segunda ronda de países, porque es un tema nuevo y muy interesante a desarrollar. Y me preguntabas en el fondo cómo estas habilidades estaban relacionadas a los aspectos como más clásicos, como por ejemplo PISA y PIAAC miden conocimiento en lenguaje, matemática y ciencia. Pero resulta que, por ejemplo, PISA nos ayuda a entender que hay ciertas habilidades que la OCDE llama como aprender a aprender. Desde chico tenemos que aprender cómo seguir aprendiendo cuando uno es adolescente, cuando está en la universidad o en el sistema terciario, y cuando somos adultos, cómo seguir aprendiendo a lo largo de la vida.
¿Cuáles son esas variables? Por ejemplo, estar motivado, disfrutar de la lectura, tener enfoque en la tarea. Por ejemplo, esas 3 variables influyen positivamente en que me vaya mejor en matemática, lenguaje y ciencia. Y no es porque es leer solamente, sino porque, por ejemplo, a través de la lectura yo puedo ayudar a los alumnos a que participen en clases o interesarse por temáticas, leer temas que sean de interés para los niños, o, por ejemplo, poder abordar el pensamiento crítico después de una lectura. Entonces, el estudio PISA muestra esa relación. Viendo el estudio, otro estudio además que también les puedo mandar el link y toda la información, que se hizo también el año pasado en niños de 5 años, cómo influía la curiosidad en el aprendizaje, y el estudio encontró que la curiosidad era el aspecto más relevante para empezar con las primeras nociones de aritmética, las primeras nociones de lectura, pero también el hecho de poder como tener control emocional de los niños, poder negociar con tus compañeros de 5 años, y además era mucho más importante la curiosidad que portarse bien. Y uno cuántas veces le dice a los niños, pórtate bien. Y lo que pasa es que esa curiosidad intrínseca de la cual estábamos hablando, que uno nace con esta curiosidad de poder tocar distintos objetos, los colores, esa curiosidad se va perdiendo, porque estamos en un sistema como educacional y social que está bastante fragmentado y donde no hay tanto espacio para lograr esa curiosidad. Entonces, efectivamente, estas habilidades socioemocionales influyen en los aspectos más convencionales, y esto parte a muy temprana edad. En ese sentido, entonces, a pesar de los aprendizajes difíciles que hemos vivido como, no sé, casi como civilización a propósito de lo que nos ha pasado en los últimos años, sin embargo, hay como una oportunidad, ¿no? Por lo que ustedes están relatando, primero de tomar conciencia en contexto educativo de estas habilidades que influyen y se relacionan directamente también con los aprendizajes que Francisca llama más clásicos, ¿no? Y por lo tanto les quería preguntar ahora de la oportunidad que ofrece esta toma de conciencia, estos datos acerca de cómo la curiosidad, el pensamiento crítico influyen en el desarrollo integral de los niños, de las niñas, de los adolescentes, también de los profesores, también de los adultos, etc. Te quería preguntar, Bernardita, ¿qué oportunidades ves efectivamente para poder desarrollar? ¿Ves una mirada que implicaría un cambio de paradigma o podemos hacer cambios menores? ¿Cuál es tu aproximación? Qué bonita pregunta. Y me resuena lo primero a nuestro querido doctor Maturana cuando decía ¿cuándo de verdad paramos y cambiamos? ¿Verdad? Y eso pasa por 2 vías. Primero, porque nos hacemos preguntas. Las preguntas nos llevan como al centro. Y segundo, porque hay un espacio de dolor. Eso también nos conecta. Y creo que las 2 cosas están pasando ahora. Por tanto, soy optimista desde la oportunidad que se puede presentar. Pero sí creo que es una oportunidad que tenemos que aprovechar profundamente. Es decir, creo que sí pueden haber cambios paulatinos, pero tenemos que apuntar a una profundidad más allá de técnicas y métodos. Como bien planteaba Francisca, ya sabemos que un niño o una niña más curioso, más curiosa, le va a ir mejor en matemática, si es que eso es lo que nos interesa, y que creo que nos interesan muchas más cosas, digamos. Entonces, es una oportunidad enorme para modificar la estructura de un sistema educativo que sigue con la herencia de la fábrica, de que todos nuestros niños y niñas suponemos que tienen más o menos el mismo cerebro, que no es así, y que tienen que ir más o menos al mismo ritmo, y que en el fondo está muy centrado este sistema en la competitividad y la rapidez. Ninguna de las 2 cosas van con la infancia. Por tanto, creo que es una preciosa oportunidad para decir, necesitamos una escuela que realmente provoque curiosidad, genere preguntas. Necesitamos una escuela que tome estos 4 pilares que para mí son como surcos metodológicos. Francisca mencionaba el aprender a aprender. El aprender a aprender significa autonomía. Entonces dejemos a los niños ser más autónomos y autónomas en una autonomía acompañada y progresiva. Aprender a aprender
aprender a ser uno mismo, uno misma, que en el fondo es cómo nos conectamos con nuestra interioridad para saber quiénes somos, qué queremos, que creo que es una pregunta vital que se hace poco. Entonces, luego de aprender a ser uno mismo, uno misma, aprender colaborativamente. No podemos aprender solos, solas, es con otros, en colaboración. Y es ahí donde surge la empatía, la compasión, la colaboración con un otro, con una otra. Yo creo que eso es clave. Y por último, el aprender haciendo. Es decir, poner en equilibrio lo que significa el pensamiento reflexivo con la acción. Yo creo que estamos en un sistema que privilegia el pensar lejos de la vida. Entonces tenemos que conectar el pensar y el sentir en la vida, que creo provoca lo que tú dices, Gilda, este enfoque integrado de esta totalidad humana. Las matemáticas sí tienen que ver con la música, las matemáticas sí tienen que ver con mi interioridad. Y una vez que entendemos profundamente eso, podemos incidir más profundamente en el sistema. Estoy súper esperanzada con que esta crisis nos lleve a preguntas más radicales. Muy bien, es un desafío enorme. Los que estamos vinculados directamente con los sistemas educativos formales, sabemos que ahí hay una tremenda oportunidad, como dices tú, de una reflexión profunda a de alguna forma la crisis en el sistema, ¿no? Y respecto a esta oportunidad que tú dices, en realidad no tiene que ver solo con técnicas ni con cambiar la metodología, es cambiar la mirada, ¿no? Y que eso tiene consecuencias en los currículum, en los sistemas, en cómo nos relacionamos. No sé, Francisca, si en ese sentido también desde la OCDE se está promoviendo, a partir de estos resultados, se promueve algún tipo de sistema educativo que esté más vinculado y más integrado al desarrollo integral humano. Sí, sí, definitivamente. Pero antes de responderte esta pregunta, me gustaría también citar a Humberto Maturana, aprovechando que estamos conectadas, porque Humberto Maturana decía también que tenemos el derecho a equivocarnos. Y en este sistema educacional donde estamos como atados a muchas evaluaciones, en donde lo haces bien o lo haces mal, perdemos entonces esa capacidad de la curiosidad intelectual en diversas áreas, porque bueno, nunca he estudiado música, entonces ahora ya no puedo ser músico, por ejemplo. Y tenemos el derecho a equivocarnos y por lo tanto cometer errores porque somos humanos y es necesario para poder, como decía Bernardita, ser quienes realmente somos y seguir aprendiendo haciendo. Y esto es un tema transversal en la OECD sin duda, porque estamos hablando ya con datos sobre las diferencias también que existen, por ejemplo, entre niñas y niños, o por mucho tiempo se pensó que la inteligencia cognitiva era uno de los predictores más importantes del rendimiento académico, algo como que uno dice, bueno, por genética tengo esta inteligencia y es poco moldeable, pero cuando hablamos de habilidades socioemocionales nos permite decir, mira, esto es moldeable y tenemos muchas más oportunidades de mejorar aquellos aspectos que no hemos mejorado, y no solamente desde niños, sino toda la vida, o sea, podemos como adultos o como adultos mayores continuar pensando en desarrollar aquellas habilidades socioemocionales que no nos han permitido, que no pudimos desarrollar antes. Entonces yo veo una oportunidad en ese sentido de tomar estas habilidades como positivamente. También mencioné este punto de la diferencia entre hombres y mujeres, porque el estudio de la OCDE también señala que, por ejemplo, a los 10 años, en promedio todos los niños y niñas consideran que tienen muchas habilidades socioemocionales, pero esto decae cuando tienen 15 años. Y es muy distinto entre niñas y niños. Por ejemplo, las niñas sienten que son menos creativas que los hombres. La OCDE dice puede ser que los hombres tengan como más autoconfianza de que tener ideas distintas sea interesante y por lo tanto finalmente terminan siendo más creativos. Esto hace que puede estar afectando las carreras que las niñas deciden estudiar, porque no quieren carreras donde se necesite tanta creatividad, sino más bien empatía, por ejemplo, colaboración, que son aquellas áreas donde ellas destacan. Porque, por ejemplo, este estudio destaca que las niñas tienen mayores habilidades relacionadas a los demás, y los niños, por lo tanto, o al revés, tienen mejores habilidades, por ejemplo, en la regulación emocional, en la resistencia al estrés, son más optimistas, tienen mayor control emocional.
Entonces se ve una diferencia, no a los 10 años, pero sí a los 15 años entre niños y niñas, y eso podría estar en el fondo afectando también las brechas de género. Y por último, quiero comentar que estas habilidades socioemocionales también están relacionadas con la salud y el bienestar en general. O sea, lo que nosotros esperamos es formar estudiantes y adultos que sean felices, que sean saludables, que sean productivos. Y no por ser más inteligente vas a poder tener una mayor trayectoria educacional o laboral. O sea, ¿cuántos niños, por ejemplo, cognitivamente muy fuertes, posteriormente no les va tan bien porque efectivamente no colaboran tanto con sus compañeros o son menos resilientes ante un error, por ejemplo, o menos capacidad de negociación o de trabajar en equipo? Por lo tanto, son habilidades que son importantes en todas las etapas de nuestra vida. Aquellos que son socioemocionalmente más maduros en algunos aspectos también toman mejores decisiones de salud, mejores decisiones financieras, tienen en promedio relaciones sociales más estables, lo que los permite finalmente ser seres humanos más integrados en la sociedad, más felices, saludables y productivos. Entonces tenemos harto espacio para usar estas habilidades. Exacto. Es muy esperanzador esta oportunidad que nos toca y justamente reflexionando de estas oportunidades y la importancia que tiene, tal como ustedes dicen, los niños y niñas de desarrollarse, qué importante también son los profesores o los adultos que acompañan en estos procesos. Y pensando en esa importancia del adulto que acompaña, quiero invitarlas a que revisemos y miremos un video y luego podamos conversar un poco acerca de ello. Mi nombre es Betsabeth Fernández y actualmente soy coordinadora docente del programa de atención educativa domiciliaria de la Fundación Educacional Carolina Labra Riquelme. El trayecto que me llevó a trabajar en aula hospitalaria fue desde la universidad, ya que me vi interesada en esta área de la educación. La pedagogía hospitalaria es una modalidad educativa ya que comprende de los 4 a los 18 años, o sea, desde prekinder a cuarto medio. Esta modalidad educativa proporciona educación o permite el derecho a la educación a niños, niñas y jóvenes en situación de enfermedad, tratamiento u hospitalización, sea hospitalización en el centro de salud o en sus domicilios. Mis motivaciones corresponden a netamente poder brindar una mejor calidad de vida a nuestros usuarios estudiantes, siempre desde el área emocional, desde el área cognitiva, desde el área educacional. Debería ser prioridad, sí o sí, considerar todas las modalidades educativas y poder subvencionarlas, no por la cantidad de niños, sino que por el trabajo que se ejerce en cada aula. Debemos considerar todas las modalidades educativas, sinceramente todas son muy importantes. Lamentablemente, cuando se habla de educación, siempre tenemos la mirada en la educación regular, en la escuela, el aula. Pero hay mucho más allá. Tenemos las escuelas especiales, tenemos las escuelas de adultos, tenemos escuelas libres y también tenemos las escuelas hospitalarias. Por lo tanto, la mirada de educación debería ser mucho más inclusiva, considerarlos a todos, a todas, ya independiente de sus características. Las aulas hospitalarias actualmente están alrededor de 60 a nivel nacional, de norte a sur, y claramente es importante que sigamos potenciando, que siga creciendo esta modalidad educativa para que sigan también naciendo otras escuelas hospitalarias. La utilización de tecnologías en nuestro contexto ha sido altamente positivo, ha potenciado el área socioemocional en nuestros estudiantes, ya que ellos estaban acostumbrados a tener clases individuales, no reconocían que pertenecían a un curso, que pertenecían a un colegio como tal, como se suele esperar en un colegio regular. Las y los invito a los diferentes profesionales del área de la educación a participar, ya a postular a las diferentes aulas hospitalarias, ya que esta modalidad educativa es de gran satisfacción, de gran gratificación, ya
Es un área de la educación un poco desconocida, pero en la cual como profesionales podemos aprender muchísimo, tanto de la modalidad, tanto del área de la salud, como también de los mismos niños y familias. Bueno, este video integra lo que de alguna forma hemos venido conversando, y antes de ir a mirarlo habíamos centrado la atención en el profesor como este adulto, y digo el profesor, pero puede ser, por supuesto, un adulto, un papá, un cuidador que ejerce esta función, ¿cierto?, formadora, educativa. Y justamente les quería preguntar acerca de cuán importante es positivamente el contar con docentes también integrados, serenos, tranquilos, para poder desarrollar en los niños estos procesos que hemos estado conversando. Bernardita, ¿cómo lo ves tú? ¿Cuál es tu experiencia? Bueno, agradezco muchísimo el video. Yo creo que primero es como mi gran admiración a los maestros y maestras. Y yo también soy maestra. En este tiempo ha sido como desde un desafío mayúsculo. Así es que, primero que nada, un abrazo y un saludo a cada uno y cada una de ellas que ha hecho lo posible e imposible en este tiempo. Me parece que la figura del maestro, maestra, que podemos llamar mediador, mentor, mentora, guías, hoy día es crucial. Y tenemos ahí un trabajo enorme, pero creo que hay que mirar con cuidado el tema de los maestros, porque los maestros necesitan una sociedad que respalde, que acompañe. No le podemos dejar más trabajo del que ya hay. Si miramos esto como una realidad sistémica, efectivamente la sociedad, lo que estamos viviendo hoy día, hace que la escuela se transforme en un lugar mucho más desafiante y por tanto el trabajo de nuestros educadores hoy día es clave. Ahora, si queremos desarrollar competencias socioemocionales entre nuestros niños, niñas jóvenes, si esto lo miramos en un paraguas mayor de desarrollo integral, como hablábamos antes, este ser humano integrado en su corporalidad, emocionalidad, en su mente y en su alma, lo mismo tiene que pasar con nuestros educadores y con nuestras educadoras. Es decir, ¿qué posibilidad tenemos de reciclar nuestras emociones? ¿Qué posibilidad tenemos de que nuestros docentes tengan espacio para saber qué pasa y conectarse también con ellos mismos y con ellas mismas? ¿Qué posibilidad hay que nuestros docentes hoy día tengan allí técnicas o herramientas como mindfulness, como yoga, como tanto que suma a esta figura que es clave dentro de este sistema? Pero lo llevaría ya más que profesor y profesora a este mediador, a este mentor, mentora, a este guía, que lo que tiene que hacer es preparar un ambiente para que la infancia, la niñez y la adolescencia de verdad pueda desplegar lo que es. Yo creo que tenemos que confiar más en nuestros niños, niñas y jóvenes, y también tenemos que pedirle a nuestra sociedad que de una u otra forma cuide más que nunca estos sistemas que son permeables a lo que ocurre fuera. Es decir, en nuestras escuelas se cuela la violencia, se cuela la agresividad, y nuestros niños, niñas y jóvenes que son los más permeables a lo que ocurre fuera, lo traen dentro. Y desde allí nuestros educadores tienen hoy día un rol clave que yo lo veo de verdad que todos debiéramos estar ahí apoyando, ayudando, sin duda. Exacto, y también en el video veíamos esta labor un poco invisible de las aulas hospitalarias, donde además es muy fundamental la tarea que ese mediador, mediadora hace con los niños que además no lo están pasando necesariamente muy bien. Y en ese sentido, Francisca, dentro de los informes o estudios, tenemos antecedentes respecto de cómo se sienten los profesores, de cómo están ellos en relación con estos cambios que se están generando. ¿Hay diferencias entre un país y otro, por ejemplo? No te escuchamos. Sí, perdón, estaba con mute. Definitivamente hay mucha información de profesoras y profesores en países OCDE, porque esta organización también tiene una encuesta que se llama TALIS, que efectivamente vincula qué es lo que hace el profesor en la sala de clase con los resultados
académico de los niños o cómo afecta en el fondo todas las herramientas, el currículum, las herramientas tecnológicas, cómo afecta en el fondo en todo el proceso de aprendizaje. Así que hay mucha información. Acá actualmente no tengo los datos precisos, pero tengo algo que les puede resultar familiar. Y en PISA, por ejemplo, que es el conocimiento de alumnos de 15 años, muestra la relación entre la forma en que apoya el profesor al alumno en cómo le va en matemática, lenguaje y ciencia. Y tiene más o menos 20 puntos más aquellos niños cuyos profesores están en el fondo muy conectados con terminar las tareas, de dedicarse a que ellos empujen a los niños a tomar nuevas ideas, a que sean más innovadores, por ejemplo. Entonces hay una relación completamente directa en lo que pasa con el niño y lo que está pasando con el profesor. Pero me gusta mucho esta mirada también integral de Bernardita, de decir que tenemos obligatoriamente como sociedad apoyar el rol de profesoras y profesores y también de los directores y directoras de los establecimientos escolares, que son finalmente los que toman las decisiones de cómo poder hacer el approach del sistema educacional. Necesitamos apoyarlos, darles nuestro respaldo, capacitación en todas las dimensiones que ellos necesitan. Una de la información que salió en Talis, Chile participó en la ronda 2013-2018 y está participando en la ronda 2022, así que vamos a tener nuevos datos. Mucho de lo que salió después de la pandemia es que muchos profesores no estaban capacitados para poder hacer clases online, aun cuando su establecimiento tuviera las herramientas. Entonces, en un minuto se vieron con la necesidad de totalmente cambiar toda la forma de enseñar de un día para el otro, y son herramientas que se están quedando actualmente. ¿Cómo hacemos esta relación híbrida un poco entre la educación más bien clásica y una educación nueva que viene con herramientas tecnológicas? Por ejemplo, Japón actualmente ocupa mucha inteligencia artificial en sus salas de clases, que permite, a través de la mirada de los niños, entender si ellos están concentrados, por ejemplo, en lo que el profesor o profesora están enseñando en matemáticas, y si pierde concentración, entonces al profesor le llega un dato que el alumno X está desconcentrado, entonces hay que apoyarlo a ese alumno en particular. Entonces, se vienen muchas nuevas herramientas y tenemos que apoyar a todo el profesorado con herramientas que les permitan, en el fondo, enseñar de mejor forma. Y me quedo también con un último mensaje que no sé si fue Gilda o Bernardita, de esta labor invisible, porque finalmente los profesores no solamente enseñan, tienen que tener el conocimiento técnico, sino también se convierten un poco en mediadores, en psicólogos de los padres, de poder que todos los padres estén conformes en el fondo con la enseñanza del hijo. Entonces son muchas variables lo que ellos deben manejar, así que también hago un agradecimiento a todo el esfuerzo que han hecho en estos últimos 2 años post pandemia, porque hace un trabajo magnífico. Y muchas gracias por el video, muy motivador, y sería ideal si uno pudiese apoyar estas iniciativas de forma online, aun cuando uno esté fuera de Chile. Muy bien, muchas gracias. Efectivamente es muy motivador ese video, esa experiencia, y esperamos también a partir de estas oportunidades invitar a que más jóvenes quieran estudiar pedagogía, quieran tomar el desafío de enseñar, y como lo hemos visto, no solo enseñar disciplinas, sino también enseñar a cómo vivir y vivir mejor. Y en ese sentido les agradezco enormemente la participación en esta conversación, que ha sido de dato cuantitativo, pero también con una aproximación muy humana, y un especial agradecimiento a los profesores y profesoras que han tenido que también contener estos procesos, que son procesos de cambio, y en eso estamos. Así es que muchas gracias.
Como pudimos ver, son múltiples los factores los que nos ayudan a impactar en la educación y todos como sociedad debemos hacernos parte. Muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en nuestro primer Construyendo Conecta Educar de este año. Les recuerdo que todos nuestros contenidos están disponibles y alojados en este mismo canal, en conectaeducar.com. Como siempre será, hasta la próxima.